Y si la persona que ayudas con todo tu corazón en realidad está alejándote de Dios, amigos míos, hay una verdad que a menudo pasamos por alto. Cristo nos llama a amar a todos, pero amar no significa cerrar los ojos ante el peligro espiritual. Muchos de ustedes han dado tiempo, recursos y corazón solo para terminar cansados, heridos y confundidos. Han intentado ayudar y han descubierto demasiado tarde que su mano extendida, en lugar de levantar, terminó hundiéndoles junto con la otra persona. Tal vez fuiste usado, manipulado o engañado por alguien que decía necesitar tu apoyo, pero rechazaba la luz de Cristo que podía sanarle. Y esa sensación de culpa por poner límites no viene de Dios, sino del enemigo que quiere dejarte sin fuerzas. Jesús dijo: sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Mateo 10:16. Esto no es un permiso para la desconfianza fría, sino una invitación a la prudencia santa. Amar en la verdad, ayudar con sabiduría, discernir cuándo decir sí y cuándo, por amor, decir no. La Biblia es clara: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. El catecismo advierte contra toda forma de adivinación, magia y superstición, porque apartan nuestra confianza de Dios hacia fuerzas que no pueden salvar. Billy Graham lo dijo muchas veces: el diablo no siempre aparece con cuernos y tridente. A veces viene con una sonrisa y una promesa falsa. Y allí muchos tropiezan. En los próximos minutos te mostraré 7 tipos de personas, no para condenarlas, sino para que reconozcas comportamientos que drenan tu espíritu, enfrían tu fe y pueden ponerte en peligro. Aprenderás a amar mejor, a decir sí de una manera que edifica y no de una manera que salva. Descubrirás que es posible tender la mano sin caer en el hoyo, y que a veces la ayuda más grande que puedes dar es orar y entregar a esa persona en manos de Dios. Porque tu llamado no es ser un salvador, ya tenemos uno, y su nombre es Jesucristo, sino ser luz y testigo de la verdad que libera. Primero, el manipulador espiritual. Hay momentos en la vida cristiana en que la ayuda, en lugar de sanar, se convierte en una cadena que ata el alma. Una de las formas más peligrosas de esto es cuando nos encontramos con el manipulador espiritual. No me refiero a alguien que simplemente opina diferente, ni a aquel hermano que con buena intención comete un error. Hablo de personas que con apariencia de piedad usan un lenguaje de revelaciones, visiones o dones proféticos para ejercer control sobre otros. Su estrategia es vestir sus palabras con el manto de la autoridad divina, de modo que cuestionarles se sienta como cuestionar a Dios mismo. Imagina que alguien en tu comunidad se te acerca y te dice con voz suave pero firme: Dios me mostró que debes hacer esto, pero no se lo digas a tu párroco. Él no entendería. Esto es entre nosotros y el cielo. Al principio, esas palabras pueden sonar como un cuidado especial, una atención personalizada del cielo, pero con el tiempo comienzas a notar que cada indicación viene con una exigencia de secreto, que tu vida espiritual empieza a girar alrededor de esa persona y que poco a poco te alejas de las fuentes legítimas de gracia que la iglesia te ofrece. Un manipulador espiritual sabe usar la culpa y el miedo como herramientas. Si te resistes, insinúa que estás apagando el espíritu, que estás desobedeciendo a Dios, que algo malo te ocurrirá. Te presenta sus supuestas revelaciones como verdades absolutas, pero siempre fuera del alcance de la verificación comunitaria o pastoral. Y así, lo que parecía ser un don se convierte en un yugo que no viene de Cristo.
El peligro de esta dinámica es profundo. En lugar de escuchar la voz del buen pastor, comienzas a confundirla con la voz de un hombre o una mujer. En lugar de confiar en los sacramentos y en la palabra, te aferras a objetos o rituales que esa persona te entrega, sin saber si son legítimos o si incluso te abren a prácticas contrarias a la fe. El manipulador espiritual corta el puente entre tú y la iglesia para que su influencia sea la única guía que escuches. Cuando eso ocurre, tu conciencia se ve distorsionada, tu libertad interior se reduce y tu relación con Dios se ve mediada por un filtro que no fue puesto por el Espíritu Santo. En este punto es necesario detenerse y hacer preguntas serias. ¿Puedo compartir esto con mi párroco o con un grupo de oración sin temor? ¿Me están pidiendo guardar un secreto que contradice la caridad y la verdad? El fruto de esta relación es paz, humildad y crecimiento espiritual, o miedo, orgullo y dependencia. La prudencia cristiana nos llama a probar todo a la luz de la palabra y la comunión eclesial. Si algo es de Dios, no teme ser examinado por la iglesia. El mismo Señor nos dio pastores y hermanos para caminar juntos, no para vivir la fe en aislamiento bajo el control de un solo individuo. El camino para protegernos de este patrón no es la desconfianza hacia todos, sino establecer límites claros. Toda palabra, toda supuesta revelación debe ser sometida a la luz de un director espiritual o del párroco. No aceptes objetos o símbolos espirituales de origen dudoso. Mantente en espacios de oración comunitaria y evita los encuentros prolongados en los que no haya transparencia. Y si alguien insiste en que lo que recibe viene directamente de Dios, pero rehúsa toda confirmación, eso es un signo de alarma que no se debe ignorar. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo responder sin herir, sin romper la caridad? La respuesta está en unir firmeza con respeto. Puedes decir, aprecio tu preocupación, pero toda orientación espiritual la reviso con mi párroco. No guardaré secretos que pongan en riesgo mi fe. O también, si es de Dios, no temerás ser confirmado por la iglesia. Así proteges tu alma y a la vez dejas la puerta abierta para que la otra persona se acerque a la verdad. Ayudar sin habilitar el error significa invitar a esa persona a espacios seguros, un grupo de oración guiado por un sacerdote, la participación en los sacramentos, especialmente la reconciliación. Ofrécele recursos legítimos de la iglesia, como agua bendita o un rosario, pero siempre de fuentes seguras. No entres en discusiones interminables ni cedas a presiones emocionales. Mantente en oración constante por su conversión. Y recuerda, si la situación escala a amenazas, coerción o violencia psicológica, el primer paso es informar a tu párroco y, si hay riesgo físico, acudir también a las autoridades civiles. No se trata de abandonar a la persona, sino de proteger tu vida y tu fe mientras la pones en las manos de aquel que puede salvarla verdaderamente. Termino este primer patrón con una oración que puedes hacer cada vez que sientas que alguien intenta manipular tu fe. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor, dame discernimiento para reconocer tu voz entre tantas voces humanas. Líbrame de todo engaño, fortalece mi corazón para permanecer en tu verdad y enséñame a amar sin caer en la trampa de la mentira. Protégeme bajo tu luz y guíame siempre hacia tu cruz, donde encuentro libertad y salvación. Amén. Segundo, el evangelista del ocultismo. Hay personas que se acercan con una sonrisa amable, con un tono de amistad y hasta con palabras que suenan piadosas, pero traen en sus manos semillas de algo que no viene de Dios.
Pueden hablarte de energías, de rituales de luz, de cartas angelicales o velas de protección. A veces incluso mezclan términos cristianos para que parezca más aceptable. Te invitan a una reunión que llaman oración de los ángeles, pero al llegar descubres que se trata de una sesión de tarot disfrazada con imágenes de santos. Y aunque todo parece inofensivo, aunque usan palabras dulces y música tranquila, lo que están haciendo abre puertas a fuerzas que no provienen del Espíritu Santo. Puede que no lo digan en voz alta, pero en el fondo promueven prácticas que la palabra de Dios llama abominación. La Escritura es clara: no se halle en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. No es un juego, ni una curiosidad inocente. Es un terreno donde el enemigo siembra engaño y a menudo lo presenta con apariencia de luz. Estas personas pueden presentarse como sanadores, consejeros espirituales, guías de vida. Y sí, algunos de ellos podrían estar practicando brujería, incluso cuando lo niegan. El peligro es que no siempre lo hacen con hostilidad. A veces genuinamente creen que ayudan, pero en el reino espiritual la intención no cambia la naturaleza de la práctica. Un ritual ocultista, aunque se haga con buena intención, sigue siendo un canal que aparta el corazón de la confianza plena en Jesucristo. Quiero que pienses en esa compañera de trabajo que un día, en medio de una conversación, te dice: siento que estás bloqueado. Debería hacerte una limpieza energética gratuita para abrir tus caminos. O en ese vecino que insiste en regalarte una medalla bendecida, que en realidad ha pasado por un ritual ajeno a la fe cristiana. Puede que lo envuelvan en frases como no tiene nada de malo o Dios está en todas las cosas, pero la verdad es que Dios no se mezcla con prácticas que buscan controlar el destino mediante poderes ocultos. El riesgo espiritual aquí es profundo. Primero, porque aceptar estas invitaciones es una forma de dar permiso, aunque sea implícito, para que esas influencias entren en tu vida. Segundo, porque pueden debilitar tu discernimiento, haciéndote pensar que todo lo que suena espiritual es bueno, cuando en realidad hay espíritus que no provienen de Dios. Tercero, porque al participar o incluso solo al curiosear, puedes dar testimonio negativo a otros, llevando a hermanos más débiles en la fe a seguirte por el mismo camino. No estoy diciendo que persigas a estas personas, ni que las señales con el dedo. El Evangelio nunca nos llama a la violencia o al desprecio, pero sí te llama a estar alerta y a no unirte a las obras de las tinieblas. Billy Graham decía que el diablo es el gran imitador, que sabe presentar sus mentiras con envoltorios que parecen verdad. Él advertía que muchas veces la batalla espiritual no se libra en un campo lejano, sino en la sala de estar de tu casa, cuando aceptas algo que nunca debiste aceptar. ¿Qué hacer cuando alguien te ofrece este tipo de ayuda? La respuesta debe ser clara, pero siempre con amor. Puedes decir: aprecio tu intención, pero no participo en prácticas de adivinación ni rituales. Mi fe me llama a confiar mi futuro a Dios. Esto no es orgullo, es obediencia. No tienes que entrar en largas discusiones. Basta con marcar un límite firme y luego orar por la persona. A veces la forma más segura de ayudar es invitarles a un espacio donde puedan experimentar la presencia real de Dios. Una misa, una hora santa, un grupo de oración. Allí, sin presiones, el Espíritu Santo puede empezar a obrar en su corazón. También es sabio recordar que no debemos recibir objetos espirituales cuya procedencia desconocemos. Aunque te digan que es un regalo de protección, si no sabes bajo qué influencias has sido bendecido,
no lo aceptes. Sustituye esa oferta con algo legítimo: un rosario de la iglesia, agua bendita, una Biblia. Si la persona insiste en involucrarte, especialmente si intenta atraer a menores o personas vulnerables, es momento de tomar distancia y, si es necesario, informar a tu párroco. Si percibes amenazas o coerción, no dudes en acudir a las autoridades civiles, además de la iglesia. El amor verdadero no significa abrir la puerta a todo. Significa proteger la vida espiritual, incluso si eso implica cerrar la puerta a ciertas propuestas. La meta no es ganar una discusión, sino guardar el corazón para Dios y dar testimonio de que solo Cristo es Señor. Quiero que termines este segmento con una oración. Señor Jesús, luz del mundo, protégeme de toda falsedad que se vista de verdad. Dame ojos para ver lo que es santo y lo que no lo es, y fuerza para decir no cuando deba hacerlo. Te entrego a toda persona que hoy camina en prácticas de ocultismo. Sálvalos, llévalos a tu luz y usa mi vida para mostrarles el camino hacia ti. Amén. Tercero, el que rompe límites de forma constante. Hay relaciones que parecen normales al principio, pero con el tiempo se convierten en una carga que roba la paz. Estoy hablando de aquellas personas que no reconocen límites, que constantemente invaden tu tiempo, tu espacio, tus recursos, y que reaccionan con enojo o manipulación cuando no cedes. El rompedor de límites no siempre viene con malas intenciones declaradas. A veces es un familiar, un amigo de años, un compañero de comunidad. Sin embargo, su patrón de conducta termina drenando tu energía y afectando tu vida espiritual. Imagina que son las 1 de la madrugada y tu teléfono suena insistentemente. Contestás preocupado, pensando que se trata de una emergencia, pero del otro lado escuchas una voz alterada que te dice: necesito hablar ahora, no puedo esperar. Si fueras mi verdadero amigo, me escucharías. Tú, medio dormido, intentas razonar, pero la presión emocional es tan fuerte que terminas cediendo, y esta no es la primera vez. Día tras día, semana tras semana, la persona cruza líneas claras, llega sin avisar a tu casa, exige tu atención en momentos inapropiados, o te pone en aprietos financieros con pedidos urgentes que nunca parecen acabar. Al principio, quizá justificas su comportamiento diciendo que está pasando por un momento difícil o no tiene a nadie más, pero pronto te das cuenta de que este patrón no cambia y que tu vida empieza a girar alrededor de sus demandas. El riesgo espiritual aquí es serio. En primer lugar, porque la constante invasión de tus límites puede llevarte al agotamiento físico y emocional, lo que a su vez debilita tu vida de oración y tu capacidad de servir a otros. En segundo lugar, porque la manipulación emocional que suelen usar puede sembrar en ti una falsa culpa, haciéndote sentir que no eres un buen cristiano si no dices sí a todo. En tercer lugar, porque este tipo de dinámica alimenta la dependencia y evita que la persona asuma responsabilidad por su propia vida. La palabra de Dios nos enseña que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. No hay virtud en permitir que alguien cruce todos los límites y te lleve a la extenuación. Amar no es permitir abusos. Amar es buscar el verdadero bien del otro, y a veces ese bien requiere establecer barreras claras. Recuerdo una vez que aconsejé a una mujer que vivía exactamente esta situación. Ella era generosa, siempre disponible para todos, pero había una amiga que se presentaba en su casa a cualquier hora, esperando ser recibida con comida, conversación y dinero para resolver problemas urgentes. Con lágrimas en los ojos, esta mujer me dijo:
Si le digo que no, dejará de hablarme. Y yo no quiero que piense que soy mala cristiana. Le respondí: decir que no cuando alguien rompe tus límites no te convierte en mala cristiana. Puede ser la forma más pura de amor, porque le das la oportunidad de buscar ayuda real y asumir responsabilidad. Jesús mismo estableció límites. Hubo momentos en que se apartó de las multitudes para orar, en que dijo no a ciertas peticiones, no porque no amara, sino porque conocía el tiempo y el modo en que debía actuar. Si el Hijo de Dios supo decir no, también nosotros, como discípulos suyos, debemos aprenderlo. La clave está en cómo lo hacemos, con firmeza, pero sin rencor, con claridad, pero sin humillar. Una respuesta como: quiero ayudarte, pero puedo hacerlo en este horario y por este medio, establece un marco que protege tu paz y tu vida espiritual. Si la persona insiste en cruzar esos límites, no te dejes arrastrar por la presión. Mantente firme. También es importante tener estrategias de apoyo. Derivar a la persona a grupos de ayuda de la parroquia, a servicios sociales, a consejería profesional. Así no cargas solo con un peso que no puedes llevar. Y si la situación se vuelve hostil, si hay acoso, amenazas o comportamiento intimidante, es momento de buscar ayuda inmediata. Hablar con tu párroco y, si es necesario, con las autoridades civiles. No estás llamado a ser la única fuente de apoyo de nadie. Solo Cristo es suficiente para todo ser humano. Tu papel es ser un canal, no una presa que se vacía hasta quedar seca. Quiero que sepas que poner límites no apaga el amor, lo purifica. El amor con límites es amor que ve más allá del momento presente, que busca el bien eterno del otro. A veces, permitir que alguien sienta las consecuencias de sus actos es el primer paso para que busque un cambio real. Termino con una oración. Señor Jesús, tú que dijiste que tu yugo es suave y tu carga ligera, enséñame a no tomar cargas que tú no me has pedido llevar. Dame sabiduría para decir sí cuando debo y no cuando es necesario. Ayúdame a proteger el tiempo y la energía que me has dado para servirte mejor, y guíame a amar con verdad y prudencia. Amén. Cuarto, el comerciante de lo sagrado. Hay un tipo de engaño que hiere profundamente el corazón de Dios: convertir lo santo en mercancía. La Biblia y la Iglesia lo llaman simonía, el pecado de vender o intercambiar dones y bendiciones que Dios da gratuitamente. El comerciante de lo sagrado puede vestirse con apariencia religiosa, puede usar un lenguaje piadoso y hasta citar las Escrituras, pero en el fondo su interés está en lo que puede obtener de ti: dinero, favores, lealtad ciega. No me refiero a las ofrendas libres que todos damos para sostener la obra de Dios. Eso es parte de nuestra adoración. Hablo de quienes condicionan la gracia, que dicen: puedo romper esta maldición en tu vida por una ofrenda especial, o este ritual de liberación cuesta tanto pero garantiza tu sanidad. Imagina que estás desesperado por una enfermedad que no mejora. Un conocido con tono grave te asegura que ha recibido un don especial para sanar, pero que para activar ese don debes entregarle una suma de dinero o un regalo de gran valor. Lo presenta como una inversión en tu bienestar espiritual, pero en realidad está mercadeando con algo que no le pertenece. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta la historia de Simón el Mago, que ofreció dinero a Pedro y Juan para recibir el poder de impartir el Espíritu Santo. Pedro le respondió con dureza: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios podía obtenerse con dinero. Hechos 8:20. Esta advertencia sigue vigente. El riesgo espiritual de caer en manos de un comerciante de lo sagrado es múltiple. Primero, se pervierte la imagen de Dios,
presentándolo como un negociante que solo bendice a quienes pueden pagar. Segundo, se hiere la confianza de la fe, porque cuando el milagro no ocurre, y muchas veces no ocurre, la persona se siente defraudada y hasta apartada de la iglesia. Tercero, se fomenta la superstición, haciendo creer que el poder de Dios es un producto más en el mercado religioso. He conocido a personas que, movidas por el dolor o el miedo, han entregado grandes sumas de dinero a estos supuestos ministrantes que en realidad están explotando la vulnerabilidad ajena. Cuando la fe se mezcla con intereses económicos ocultos, el testimonio del Evangelio se corrompe. Y no es solo un problema de dinero. A veces el pago que piden es tu lealtad total, tu disposición a seguirles sin cuestionar, incluso si eso significa alejarte de tu parroquia o de tu comunidad legítima. El comerciante de lo sagrado no soporta la luz de la rendición de cuentas. Rechaza que verifiques sus prácticas con un sacerdote o con la autoridad eclesial. Quiere operar en lo oculto porque sabe que en la claridad de la verdad su negocio se derrumbaría. ¿Qué hacer si te enfrentas a esto? La respuesta debe ser tan firme como la de Pedro. La gracia de Dios es gratuita, no se compra, no se vende, no se intercambia. Si alguien te pide dinero a cambio de una bendición, una oración, un sacramento o una liberación, di no. No importa cuán urgente sea tu necesidad, lo que se obtiene por medios injustos no trae la bendición de Dios. En lugar de someterte a estas condiciones, busca los canales legítimos que la iglesia ha establecido: la confesión, la misa, la unción de los enfermos, la oración comunitaria. Allí no se te cobrará por el amor de Dios. También es importante estar atentos por el bien de otros. Si ves que alguien en tu comunidad está siendo manipulado de esta manera, anímalo a hablar con el párroco o con personas de confianza en la iglesia. El silencio solo fortalece las manos de quienes lucran con la fe. Y si descubres que detrás hay fraude organizado o amenazas, no dudes en acudir a las autoridades civiles. Amar a tu prójimo incluye protegerlo del abuso espiritual y económico. Billy Graham solía decir que el Evangelio es buenas noticias para todos, no un privilegio para quienes pueden pagar. El día que pongamos un precio a la gracia, habremos vaciado la cruz de su poder. Cristo pagó todo en el Calvario. Nuestra tarea es recibir y dar libremente. Quiero que pienses en esto. Si Jesús hubiera cobrado por cada milagro, ¿cuántos habrían sido sanados? Si hubiera puesto condiciones materiales para perdonar, ¿quién podría haber comprado ese perdón? Nadie. Y porque lo recibimos gratis, debemos darlo gratis. Termino este apartado con una oración. Señor Jesús, limpia tu templo de todo comercio que profane tu nombre. Líbranos de tratar tu gracia como una mercancía. Dale a tu iglesia pastores santos y siervos fieles que sirvan sin buscar ganancia injusta. Y cuando me enfrente a quienes quieran vender lo que tú das gratis, dame el valor para decir no y la compasión para orar por su conversión. Amén. 5. El confidente que rechaza la verdad. Hay personas que siempre están buscando un oído dispuesto, alguien que las escuche y las consuele, pero que nunca tienen intención de cambiar. Vuelven una y otra vez con los mismos problemas, escuchan los mismos consejos y prometen tomar pasos concretos, pero en realidad su corazón está cerrado a la verdad. Este es el confidente que rechaza la verdad. Al principio parece una oportunidad para ejercer la caridad, sentarte, escuchar, compartir la palabra, animarles a acercarse a Dios. Y en efecto, todos necesitamos a alguien que nos escuche en momentos de lucha, pero con el tiempo empiezas a notar un patrón. Nada cambia. Lo que ayer era un error,
hoy es una costumbre. Lo que antes lamentaban, ahora justifican. Y lo más preocupante, no solo rechazan el consejo, sino que a veces intentan arrastrarte a participar en su error para no sentirse solos en su culpa. Imagina que aconsejas a un amigo que busque reconciliarse con su esposa y que reciba el sacramento de la confesión. Te dice que sí, que lo hará, pero semanas después te enteras que no solo no lo hizo, sino que ahora quiere que lo acompañes en una situación que claramente va contra la ley de Dios. Y cuando te niegas, responde con sarcasmo: es que tú te crees más santo que yo. El peligro espiritual aquí es sutil pero real. Primero, porque escuchar repetidamente sin ver cambios puede desgastar tu paciencia y llenarte de frustración, lo que debilita tu espíritu. Segundo, porque la presión para acompañar en lo que es pecado puede ponerte en complicidad moral. La palabra nos advierte: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, evítalo. Tito 3:10. Esto no significa dejar de amar, sino reconocer que seguir hablando no siempre es lo que la persona necesita. A veces necesita sentir las consecuencias de su rechazo a la verdad. En mi ministerio he visto que algunas personas buscan consejo no para cambiar, sino para sentirse mejor sin cambiar. Usan la conversación como un analgésico, no como medicina. Pero el evangelio no es un calmante momentáneo, es una llamada a la conversión. Y la conversión requiere una decisión que nadie puede tomar por otro. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es establecer un límite claro en las conversaciones. Puedes decir: estoy dispuesto a escucharte y a ayudarte si estás listo para dar este paso. Y nómbralo. Por ejemplo, ir a confesión, asistir a consejería, hacer restitución. Si la persona rehúsa, puedes seguir orando por ella, pero no necesitas continuar en un ciclo de conversaciones que solo refuerzan su resistencia. También es sabio derivarles a recursos concretos: un grupo de apoyo, un director espiritual, un ministerio específico. A veces el problema no es que no tengan a quien escuchar, sino que no quieren escuchar a quien puede decirles la verdad con autoridad. Y en cuanto a ti, guarda tu corazón de la amargura. No caigas en la trampa de medir tu valor como cristiano por la respuesta del otro. Recuerda que incluso Jesús, el Maestro perfecto, fue rechazado por muchos que escucharon sus palabras y vieron sus milagros. Si rechazaron a Cristo, también habrá quienes rechacen lo que digas en su nombre. Billy Graham solía decir que no podemos empujar a alguien al cielo, solo podemos mostrar el camino y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Por eso, cuando alguien insiste en rechazar la verdad, el amor más grande que puedes mostrar es orar y dar espacio para que Dios trate con su corazón. No se trata de cerrarte con dureza, sino de reconocer tus límites como siervo de Dios. Hay un momento para aconsejar y hay un momento para callar y dejar que el silencio hable. Si la persona empieza a difundir mentiras sobre ti, a dividir comunidades o a presionarte para participar en su pecado, es tiempo de tomar distancia. No lo hagas con rencor, sino con firmeza y oración. Y si el daño que causa se extiende a otros, informa a las autoridades pastorales para que puedan intervenir. Termino con una oración. Señor Jesús, tú que eres la verdad, dame paciencia para acompañar a quienes buscan cambiar y discernimiento para reconocer cuando un corazón está cerrado. Líbrame de la amargura y del orgullo y enséñame a orar con esperanza, incluso por los que hoy rechazan tu palabra. Haz que mi vida sea un testimonio fiel y que mi sí y mi no estén siempre alineados con tu voluntad. Amén. 6. El violento o abusivo. Hay situaciones en las que el peligro ya no es solo espiritual, sino también físico
y emocional. El violento o abusivo no respeta tu dignidad ni tu seguridad. Puede ser alguien con un temperamento explosivo, con historial de amenazas, celos extremos o incluso antecedentes de violencia doméstica. No siempre se presenta así desde el principio. A veces empieza con palabras duras, con control excesivo, con pequeñas intimidaciones que crecen con el tiempo. Pero si no se ponen límites claros, la espiral puede terminar en daño grave. Imagina que, después de marcar un límite legítimo, esta persona empieza a enviarte mensajes de amenaza. Tal vez se presenta inesperadamente en tu casa o lugar de trabajo para hablar en un tono que te hace sentir en riesgo. Puede usar su fuerza física, su influencia o su voz para intimidarte. En algunos casos, la violencia no es visible a simple vista. Es un abuso psicológico constante, humillaciones privadas o públicas, manipulación que te deja con miedo de actuar o hablar. La palabra de Dios nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos, pero el amor no significa exponerse a un daño innecesario. Jesús mismo, cuando sus enemigos quisieron apresarlo antes de tiempo, se apartó y se puso a salvo. No se quedó pasivo ante el peligro. El amor incluye la prudencia de cuidar la vida que Dios nos ha dado. El riesgo espiritual de permanecer en cercanía con un violento o abusivo es enorme. Primero, porque el miedo constante puede sofocar tu vida de oración y robarte la paz interior. Segundo, porque normalizar ese trato envía un mensaje falso a otros, como si Dios aprobara que soportemos cualquier cosa en nombre de la paciencia. Tercero, porque el abuso repetido puede dañar profundamente tu confianza en las relaciones, incluso en las sanas. Billy Graham advertía que no debemos confundir la mansedumbre con la permisividad ante el mal. Ser manso es confiar en Dios y responder con gracia. Permitir que alguien destruya tu seguridad no es gracia, es negligencia hacia el templo que es tu cuerpo y tu alma. ¿Qué hacer ante un violento o abusivo? Lo primero es reconocer la realidad, no minimizar, no justificar su conducta diciendo que está pasando por un mal momento o no es así en el fondo. El patrón habla más fuerte que las excusas. Luego, toma medidas concretas. Evita encuentros privados. Mantén toda comunicación en espacios públicos o por canales donde quede registro. Informa a personas de confianza, especialmente a tu párroco o líderes espirituales, para que sepan la situación y puedan aconsejarte y apoyarte. Si hay amenazas claras o peligro físico, contacta sin demora a las autoridades civiles. Proteger tu vida no es falta de fe, es obedecer el mandato de cuidar el don que Dios te dio. También es importante guardar evidencia de cualquier amenaza o abuso, mensajes, grabaciones, testimonios. Esto no es venganza, es preparación para que la verdad pueda defenderte si es necesario. Y en medio de todo, ora. No para que el abuso continúe, sino para que Dios transforme el corazón de esa persona o te aleje de su alcance. El perdón no significa poner tu vida en sus manos otra vez. Significa dejar el juicio final en manos de Dios y buscar tu sanidad. Conozco testimonios de personas que al alejarse y buscar ayuda encontraron nueva fortaleza para reconstruir su vida espiritual y emocional. No tengas miedo de buscar refugio. Dios es tu torre fuerte, pero Él también usa medios humanos, familia, iglesia, autoridades, para darte protección. Si tú o alguien que conoces está en esta situación, no enfrentes al agresor solo, pide ayuda. Extiende tu mano hacia Cristo, que conoce el dolor de ser maltratado, y deja que Él te guíe hacia un lugar seguro. Recuerda las palabras de Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita.
El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Ser prudente es honrar la vida que Dios te confió. Termino con una oración. Señor Jesús, refugio de los oprimidos, protégeme de toda violencia física o espiritual. Dame sabiduría para reconocer el peligro y valentía para apartarme de él. Sana las heridas de mi corazón y fortalece mi fe para no vivir en miedo. Y te ruego también por los que ejercen violencia. Rompe sus cadenas, abre sus ojos y llévalos al arrepentimiento verdadero. Amén. 7. El que destruye la fe. Hay personas que de manera constante y deliberada buscan apartarte de tu fe. No siempre lo hacen con un ataque frontal. A menudo lo hacen con comentarios sutiles, bromas hirientes, invitaciones inofensivas, que en realidad son una trampa para alejarte de Dios. Este es el que destruye la fe. Alguien que por convicción propia o por resistencia a la verdad trata de que tú también te apartes de la luz. Puede ser un compañero de trabajo que se burla cada vez que mencionas la iglesia. Un amigo que te invita a actividades que coinciden siempre con la misa. O incluso un familiar que insiste en que abandones prácticas como la confesión o la oración, presentándolas como pérdida de tiempo. Imagina que recibes una invitación a un ritual de experiencia espiritual que promete paz y unidad, pero con la condición de que no lleves tus símbolos cristianos y que participes en actos que contradicen tu fe. Quizá no lo dicen abiertamente, pero el mensaje es claro: para estar con nosotros tienes que dejar parte de quién eres en Cristo. A veces este patrón se disfraza de preocupación. No seas tan fanático. Relájate un poco. La fe es para los domingos nada más. No necesitas ir tanto a la iglesia para ser buena persona. Sin embargo, poco a poco, esas palabras van erosionando tu compromiso. El riesgo espiritual aquí es inmenso. Primero, porque abre la puerta a la tibieza, y la tibieza, como advierte Apocalipsis, es desagradable a Dios. Segundo, porque puede llevarte a aceptar compromisos que dañan tu conciencia y te hacen justificar lo que antes sabías que estaba mal. Tercero, porque la constante influencia de alguien así puede debilitar no solo tu fe, sino también la fe de quienes te observan. Billy Graham decía que la fe es como una llama. Necesita ser alimentada, protegida del viento y de la lluvia. Si te rodeas de personas que constantemente soplan para apagarla, no te sorprendas si un día encuentras que apenas queda una chispa. No estoy diciendo que evites a todo aquel que no comparta tu fe. Jesús mismo comió con pecadores y publicanos, pero Él nunca comprometió la verdad para agradarles. Hay una diferencia entre estar presente para testificar y unirse a prácticas que niegan a Cristo. Si la amistad o la relación exige que dejes de orar, que faltes sistemáticamente a los sacramentos o que participes en actos contrarios a la fe, esa relación se ha convertido en un obstáculo para tu salvación. ¿Qué hacer ante esto? Primero, afirma tu identidad en Cristo. No tengas miedo de decir: esta práctica no es parte de mi fe y no puedo participar. Puede que no lo entiendan, puede que incluso se burlen, pero tu lealtad es a Dios. Segundo, rodéate de una comunidad que alimente tu fe. Hermanos que oren contigo, que te animen en la palabra, que te acompañen en la Eucaristía. Tercero, ora por esa persona. El que hoy destruye tu fe quizá mañana sea tocado por la gracia. Pero hasta que eso ocurra, mantén los límites claros. No te expongas innecesariamente a influencias que sabes que son dañinas. Y si las burlas o presiones se vuelven constantes o agresivas, toma distancia.
No se trata de rechazar a la persona como ser humano, sino de proteger el tesoro más valioso que tienes, tu fe en Jesucristo. La Escritura nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no es una llamada al aislamiento, sino a la vigilancia. Amar a todos no significa dejar que todos influyan en tu alma sin filtro. Recuerdo a una joven que comenzó a salir con un grupo de amigos que constantemente cuestionaban su fe. Al principio ella intentaba defenderla, pero con el tiempo empezó a callar para evitar discusiones. Meses después dejó de asistir a misa y de orar. Cuando hablamos, me dijo con tristeza, no fue una decisión de un día, fue como una gota de agua cayendo todos los días hasta que hizo un agujero en mi fe. No permitas que eso te pase a ti. Termino con una oración. Señor Jesús, tú que eres la roca de mi salvación, fortalece mi fe frente a toda influencia que quiera apartarme de ti. Dame valentía para confesar tu nombre, incluso cuando sea incómodo o impopular. Ayúdame a hacer luz en medio de la oscuridad y a amar sin ceder a lo que no te agrada. Guarda mi corazón en tu verdad hasta el último día. Amén. Ayudar es un llamado santo. Jesús mismo nos dijo que diéramos de comer al hambriento, vistamos al desnudo, visitemos al enfermo y al preso. Pero también nos advirtió que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La caridad auténtica no es ingenua. Busca el verdadero bien de la persona, no solo aliviar momentáneamente un dolor. A veces lo más fácil es decir sí a cualquier petición, pensando que eso es amar. Sin embargo, hay ocasiones en las que ese sí solo alimenta un patrón destructivo, tanto en quien recibe como en quien da. Por eso necesitamos un plan, un camino que nos permita ayudar de manera que honre a Dios y edifique al prójimo, sin poner en riesgo nuestra fe, nuestra paz, ni nuestra integridad. El primer paso siempre es orar. Antes de responder a una necesidad, detente y busca la guía del Espíritu Santo. Pídele que te muestre si esa ayuda llevará a la persona hacia la luz de Cristo, o si, por el contrario, la mantendrá en la oscuridad. La oración no solo aclara lo que debemos hacer, también nos libra de actuar por impulso o por presión emocional. He visto muchas veces cómo, en el silencio de la oración, Dios revela detalles que a simple vista no percibimos. El segundo paso es buscar consejo sabio. No camines solo en estas decisiones. Comparte la situación con un sacerdote, un director espiritual o un hermano maduro en la fe. Ellos pueden ver ángulos que tú no ves y ayudarte a discernir si la ayuda que planeas dar es realmente lo que la persona necesita. La Escritura dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. El tercer paso es clarificar la necesidad real. Muchas veces, la historia que alguien nos cuenta es solo una parte de la verdad. Haz preguntas con respeto, pero con firmeza. ¿Qué pasó? ¿Qué ya han intentado hacer? ¿Qué recursos tienen disponibles? Esto no es falta de fe, es administración responsable de los recursos que Dios nos confía. Jesús mismo preguntaba a los enfermos, ¿qué quieres que te haga? Antes de obrar el milagro, no porque no supiera, sino para que la persona reconociera su verdadera necesidad. El cuarto paso es establecer límites claros. Si decides ayudar, define cómo y hasta dónde puedes hacerlo sin comprometer tu misión principal como discípulo. Eso puede significar fijar un horario, un monto o un tipo de ayuda específica. Los límites no son una barrera contra la persona, sino una protección para ambas partes. Cuando alguien sabe que hay un marco definido, entiende que la ayuda no es infinita ni incondicional en el sentido de tolerar el mal.
El quinto paso es ofrecer ayuda que no fomente la dependencia. Hay una gran diferencia entre ayudar y habilitar. Ayudar es dar una caña de pescar. Habilitar es seguir dando el pescado cada día sin enseñar a pescar. Por ejemplo, en lugar de dar dinero en efectivo repetidamente, podrías cubrir directamente una factura o acompañar a la persona a buscar empleo o a inscribirse en un curso. Esto fomenta responsabilidad y crecimiento. El sexto paso es referir a la persona a recursos adecuados. La iglesia, las organizaciones comunitarias, los profesionales de la salud y del trabajo social tienen herramientas que tú solo quizá no puedes ofrecer. Derivar a alguien a un ministerio de apoyo, a un grupo de recuperación o a un servicio especializado puede ser el acto más amoroso que realices, porque los pones en el camino de soluciones más profundas. El séptimo y último paso es perseverar en la intercesión. Incluso cuando hayas hecho todo lo posible y la persona no cambie de inmediato, sigue orando por ella. El cambio verdadero lo produce Dios en el corazón. No subestimes el poder de la oración constante. He visto prodigios en vidas que parecían perdidas, no por insistir en dar más ayuda material, sino por perseverar en oración y ayuno por esa persona. En todo este proceso, recuerda que las obras de misericordia espirituales nos llaman a corregir al que se equivoca, aconsejar al que lo necesita, soportar con paciencia, perdonar, consolar y orar por todos. Esto requiere un corazón firme en la verdad y suave en el trato. No temas que te acusen de ser frío o duro. Teme más bien dar una ayuda que aleje a alguien de Dios o que destruya la misión que Él te ha confiado. Billy Graham decía que el amor verdadero no es permisivo, es protector. Ayudar con sabiduría significa ver más allá del momento y buscar el bien eterno del otro. Puede que tu no de hoy sea la chispa que despierte en alguien el deseo de buscar a Dios de verdad. Puede que tu límite sea la pared contra la que esa persona choque y finalmente se detenga para reflexionar, y en ese momento el Espíritu Santo podrá obrar con libertad. Termino este apartado con una exhortación. Ama siempre, pero ama bien. Da sin miedo, pero da con discernimiento. Recuerda que no eres el Salvador, eres el siervo del Salvador, y tu tarea no es solo aliviar necesidades inmediatas, sino conducir almas hacia la única fuente de vida, Jesucristo. Ora, busca consejo, establece límites y nunca dejes de interceder. Así tu ayuda será un canal de gracia y no una cadena que ate a nadie. Oramos. Señor, enséñame a ayudar como tú ayudas. Líbrame de la falsa compasión que alimenta el pecado o la pereza. Dame ojos para ver la necesidad verdadera, sabiduría para responder con verdad y un corazón dispuesto a amar incluso cuando deba decir no. Que toda ayuda que salga de mis manos lleve a las personas más cerca de ti y que nunca me aparte del camino que tú has trazado para mí. Amén. Hemos recorrido un camino serio y profundo. Hemos visto que el amor cristiano no es ciego ni ingenuo, que ayudar no siempre significa decir sí, y que en muchas ocasiones la forma más pura de amor es la que protege la fe, establece límites y guía hacia Cristo. 8 patrones de conducta se han presentado como señales de alerta, no para condenar personas, sino para discernir acciones y proteger nuestras almas de influencias que pueden apartarnos de Dios. Si algo ha quedado claro, es que el enemigo no siempre se presenta con rostro amenazante. A veces viene con palabras dulces, con gestos de aparente bondad, con ofertas que parecen inofensivas. Y si no estamos firmes en la palabra y en la comunión con la iglesia, podemos caer en redes que lentamente apagan nuestra fe.
Este mensaje no busca sembrar miedo, sino despertar vigilancia. No se trata de vivir desconfiando de todos, sino de abrir los ojos y aprender a reconocer cuando una situación ya no es caridad, sino complicidad con el mal. El catecismo y la escritura nos recuerdan que debemos amar incluso a quienes nos hacen daño, pero no nos llaman a ser cómplices de lo que destruye el alma. Amar con prudencia es amar como Cristo ama, ofreciendo la verdad, incluso cuando no sea cómoda, y protegiendo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Ahora te pregunto, ¿en qué relaciones, en qué situaciones necesitas aplicar este discernimiento? ¿A quién has estado ayudando de una manera que sin quererlo los mantiene lejos de Dios? Tal vez hoy sea el día para hablar con firmeza, para poner un límite, para orar desde la distancia. O quizá el llamado sea a seguir ayudando, pero de una manera nueva, más sana, más alineada con el Evangelio. Si has estado en el lado contrario, si reconoces que alguna vez has manipulado, abusado o usado mal la buena voluntad de otros, también hay esperanza. La gracia de Dios está abierta para ti hoy. No importa cuán lejos hayas ido, puedes volver. Arrepiéntete, corre hacia Cristo y deja que Él limpie y restaure tu corazón. Y si hoy sientes que este mensaje ha tocado áreas de tu vida, no lo dejes para mañana. Examina tu conciencia. Lleva tus cargas y tus pecados al sacramento de la reconciliación. Habla con tu párroco o con un hermano en la fe que pueda ayudarte a caminar en la luz. El cambio comienza con un paso de humildad, y ese paso puedes darlo ahora mismo. Este es mi llamado final. Mantente firme en la verdad. No te avergüences de decir no cuando sea necesario. No temas amar de una manera que proteja el alma. Ora por todos, incluso por quienes cruzan líneas, pero no dejes que nadie apague la llama que Dios encendió en tu corazón. Tu fe es un tesoro demasiado valioso para ponerlo en manos de quien no la respeta. Quiero que antes de cerrar, repitas en tu corazón estas palabras: Señor Jesús, tú eres mi roca y mi refugio. En ti confío y a ti entrego mi vida. Si haces de esto tu oración diaria, no importa cuán fuerte sea la presión del mundo, tu alma permanecerá segura en sus manos. Vive con amor, pero vive con discernimiento. Ayuda con generosidad, pero ayuda con sabiduría. Y nunca olvides que el mayor bien que puedes hacerle a alguien no es satisfacer una necesidad temporal, sino guiarlo a la fuente de toda vida, Jesucristo.